Bien, ¿qué tal, queridas amigas? El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante y muy útil, sobre todo para cuando estamos calculando la cantidad de puntos que necesitamos. Muchas veces vemos un video y decimos, bueno, pero yo quiero una talla más pequeña o quiero una talla más grande, ¿cómo puedo hacer para convertir los puntos? Pues simplemente vamos a suponer en este caso que lo que vamos a tejer es una chompa, ¿sí? Voy a escoger el número de agujas que voy a utilizar y el grosor de lana, y voy a medir la cantidad de centímetros que yo necesito tener en mi tejido. Vamos a suponer que yo mido y necesito tener 35 centímetros, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es montar una muestra de 10 puntos en la aguja y en la lana que he escogido. Yo tengo aquí 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Voy a tejer en el punto en el que yo voy a tejer esa chompa, esa chalina, lo que yo quiera tejer, ¿verdad? En este caso yo estoy haciéndolo en punto de Santa Clara. Es importante que tejamos la muestra en el punto en el que vamos a tejer la prenda, porque dependiendo del punto a veces recoge el tejido o cede. Otra cosa importante es que cuando montamos los puntos, en ese momento no vamos a medir nuestra muestra, porque miren, aquí tengo algo para mostrarles. Aquí también hay 10 puntos y por más que yo los estire, miren cuánto miden mis 10 puntos. Ni siquiera llegan a 4 centímetros, ¿sí? Pero cuando ya está tejido, aquí he tejido 5 o 6 carreras en la misma cantidad de puntos y en el mismo grosor de la aguja, y miren cuánto mide, 6 centímetros. Por eso, entonces, ¿qué es lo primero que haremos? Montaremos 10 puntos, siempre 10 puntos es suficiente, ¿sí? En las agujas, vuelvo a repetir, y en la lana que vamos a utilizar, y también considerando el punto en el que vamos a tejer la prenda. Luego que ya tengo mi mostrario, voy a medir. Como ya medí hace un momento, yo tengo mi mostrario de 10 puntos, que es igual a 6 centímetros, ¿verdad? Pero yo necesito tener 35 centímetros. ¿Cuántos puntos necesito? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Voy a dividir la cantidad que yo necesito. Yo necesito 35 centímetros entre mi cantidad que miden mis 10 puntos, que mide mi mostrario, es decir, 6 centímetros, ¿sí? Entonces voy a dividir 35 entre 6 y mi resultado es 5.8, ¿sí? Yo ya lo hice antes con la calculadora, así que así es como nos sale. Entonces, 5.8, ¿qué me quiere decir este 5.8? Voy a tomar este primer número y me quiere decir que voy a repetir mi mostrario las veces que tengo aquí este primer número. Recuerden que es un número decimal, ¿sí? Porque tiene 5.8. Es decir, 5 veces voy a tejer la cantidad de mi muestra. 5 por 10 es 50. Voy a montar 50 puntos. ¿Y qué hago con el decimal? Simplemente lo sumo. Voy a poner 8 puntos más. ¿Cuántos puntos tengo que poner? 58 puntos. Con 58 puntos yo voy a poder alcanzar mis 35 centímetros. Eso es lo que va a ocurrir cuando yo monte mis 58 puntos. Voy a alcanzar mis 35 centímetros de la muestra que yo necesitaba o del tamaño que yo necesito hacer mi tejido. Entonces, vuelvo y repito. Hago mi mostrario de 10 puntos, tejo, mido cuánto mide mi mostrario. En este caso mi mostrario mide 6 centímetros y como yo necesito 35, voy a dividir la cantidad de centímetros que yo necesito entre los centímetros de mi mostrario. Eso me va a dar un número, algunas veces completo, un número entero o a veces decimal. Y el primer número que me da, es decir, en este caso es 5, el número entero, porque de repente me da 25, me da 15, me da 45, esa es la cantidad de veces que voy a repetir mi mostrario. Y si tengo números decimales, aumentaré esos números decimales como puntos. En este caso pondré 50 puntos y aparte 8 puntos más. Bien, eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando yo monte aquí 58 puntos, voy a tener la cantidad de 35 centímetros en mi tejido. Bien, espero que esta ecuación matemática, que es bastante sencilla, les sirva para poder aprender a calcular la cantidad de puntos que necesitamos para tejer cada prenda. Hasta una próxima oportunidad.